si los distinguidos periodistas que están aquí presentes, César Mauricio, quieren formular alguna pregunta, con mucho gusto. El periodista Andrés Gil de RCN tiene una pregunta, señor presidente. Allí le facilitamos el micrófono. Creo que tendremos espacio y tiempo para unas 3 o 4 preguntas. Buenas tardes a todos, señor presidente. Hemos escuchado en las últimas horas que los candidatos han arreciado las críticas contra su gobierno y que se han fijado especialmente en el tema de falsos positivos, de chuzadas, temas de corrupción, y en torno a eso ha versado el discurso de las últimas horas en las diferentes candidaturas o en casi todas las candidaturas presidenciales. Esto, por supuesto, tiene que causar alguna preocupación en su gobierno, presumo. ¿Qué reacción tendría usted frente a ello pocas horas antes de esta jornada electoral? Entonces, ¿diría usted que como al gobierno lo acusan de falsos positivos, no hay credibilidad en la imparcialidad de las garantías? Eso se responde de manera muy fácil. Son 8 años de garantías a todos los colombianos. Cuando yo llegué a la presidencia, un 7 de agosto de 2002, a los pocos minutos de haber jurado, vino ese atentado del terrorismo contra esta casa. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Qué había pasado con la seguridad en Colombia? 23 muertos, más de 40 heridos. Al otro día, muy temprano en la madrugada, llegué a la ciudad de Valledupar a empezar la política de seguridad democrática. Una ciudad secuestrada. Los ciudadanos no podían salir y ya el secuestro llegaba a la parte urbana. Además, el terrorismo había roto la legalidad, porque la legalidad empieza por el respeto a las libertades, y las libertades se habían perdido por acción del terrorismo. El terrorismo había inducido esa corrupción del robo de las regalías, del robo de las transferencias, del robo de los recursos de la salud. Gracias a la acción de este gobierno, eso se ha superado. Recuperar las libertades que nos había arrebatado el terrorismo es un camino eficaz de restablecimiento del orden jurídico. Cerrar los caminos de robo de las regalías, de robo de las transferencias, de robo de los recursos de la salud, es un camino de restablecer la vigencia de la ley. Recuerdo que en la tarde de aquel 8 de agosto fui a Florencia. Todos los alcaldes del Caquetá estaban asilados. No podían desempeñarse en sus municipios. Era la vida de 400 alcaldes de Colombia. Me pregunto, ¿qué había pasado con la descentralización? Si las autoridades popularmente elegidas en las regiones no podían actuar por las presiones del terrorismo, si les robaban sus recursos, la corrupción desmantelaba los presupuestos e impedía que operara la elección de alcaldes. Hoy todos los alcaldes y gobernadores de Colombia están rodeados de la política de seguridad democrática, independientemente del origen político de su elección. Esto demuestra que ha hecho las Fuerzas Armadas en favor de las libertades. Desde la hora cero del gobierno, nuestro compromiso ha sido el compromiso democrático de unas Fuerzas Armadas eficaces y además transparentes. Cuando ha habido violación de derechos humanos, no hemos vacilado en sancionarlo. Las violaciones de derechos humanos tienen un patrón común: el narcotráfico. Si algo ha hecho este gobierno es avanzar en la derrota del narcotráfico. Más de 1000 extradiciones, más de 15.000 bienes confiscados en los últimos años, una reducción sustancial de la producción en Colombia. Este gobierno y el Congreso restablecieron la norma de la ilegalidad de la dosis personal. La dosis personal fue corruptora. La dosis personal quebrantó la ley. La dosis personal ayudó a crear en Colombia una conciencia en contra del respeto a la ley. Por eso este gobierno, con el Congreso,
pudimos aprobar el acto legislativo que restablece la ilegalidad de la dosis personal. A mí me parece que no se puede hablar de respeto a la ley cuando muchos de los que invocan el respeto a la ley han sido permisivos con la dosis personal. Ese es un contrasentido, eso es muy grave. Este gobierno ha enfrentado ese patrón que es el narcotráfico de interferencia en sectores de la fuerza pública. Siempre que ha habido una violación de derechos humanos, hemos procedido con toda la firmeza y en tiempo oportuno. Cuando Guaitarilla, cuando Cajamarca, cuando Jamundí. Recuerdo Jamundí, antes de la reelección presidencial de 2006, tomamos la drástica decisión de que ese tema, el presunto asesinato de unos policías por parte de unos integrantes del ejército, no lo conociera la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Un paso trascendente. Aquí se han tomado decisiones muy duras para separar personas de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen dos méritos. Primero, el avance en su eficacia y segundo, su gran responsabilidad para desvincular a las personas que han cometido violaciones de derechos humanos. Esos dos méritos no se pueden desconocer. Por eso mi rechazo al discurso ultrajante contra las Fuerzas Armadas. Por eso mi rechazo al discurso infamante contra las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y este gobierno, uno, han enfrentado verticalmente cualquier violación de derechos humanos. Dos, han creado confianza entre los compatriotas para denunciar. Muchos periodistas, especialmente de las regiones, antes no se atrevían a denunciar por miedo. Tres, se han adoptado por parte de las Fuerzas Armadas y los ministros de Defensa 15 medidas para el cumplimiento de los derechos humanos. Una de esas medidas, cuando se da de baja a un terrorista, el cambio que se introdujo es que ningún miembro de las Fuerzas Armadas puede tener contacto con esa persona. Hay que esperar que llegue la Fiscalía, el CTI. Ojalá ese cambio lo hubiéramos introducido desde que empezó el gobierno, porque ese cambio ayudaba mucho. Cuando empezó nuestro gobierno y empezó la política de seguridad democrática, en cada ocasión en que se daba de baja a un terrorista, aparecía la falsa acusación y se decía en el país e internacionalmente, no fue una baja, fue una acción ilegítima, fue una ejecución extrajudicial. Por eso, muy importante ese cambio. Cuando se dé una baja, que no pueda ser el integrante de las Fuerzas Armadas y el que tenga contacto con esa persona, sino que haya que esperar al CTI. Todos los operativos militares de Colombia hoy están acompañados por altos oficiales especializados en derechos humanos. No hay un ejército en el mundo, ni una policía en el mundo, con mayor intensidad en preparación en materia de respeto a los derechos humanos. El ministro de la Defensa, los ministros anteriores, los altos mandos y mi persona como presidente, en muchas ocasiones aparecemos ante la televisión para escuchar las quejas de nuestros compatriotas frente a las Fuerzas Armadas. Y eso ha construido confianza. Esta tarea no ha sido en vano. Hace pocos días me visitó el doctor Cristian Salazar, el comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, y me dijo, presidente, en el último año y medio solamente se han presentado 4 casos, 2 que estamos investigando y 2 que subestimamos. Él me lo trajo como una buena noticia. Y yo le dije, le agradezco, doctor Cristian, pero no es buena noticia porque nosotros lo que queremos es 0 casos.